Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, y pasar al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, iniciando en el versículo 1 en adelante. Vamos a hablar acerca de un incidente en la vida del apóstol Pablo, cuando Dios le mostró el paraíso de Dios en el tercer cielo, cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo de Dios. Y en el contexto del tema de hoy, que es nuestra lucha espiritual en nuestro amado Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor Jesucristo. Tú y yo sabemos que Dios en tres pasajes distintos, Hechos capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, alcanza al apóstol Pablo camino a Damasco cuando él iba a aprender a los cristianos judíos que vivían en Siria, la capital en Damasco, la capital de Siria. Y vemos que este incidente de la vida de Pablo, que tenía visiones y revelaciones del Señor Jesucristo, donde Él le mostró el glorioso evangelio de la gracia del Dios que es bendito en Cristo Jesús, lo llevó a una comprensión de la gracia de Dios. El contexto de la lucha, nuestra lucha espiritual en nuestro amado Señor Jesucristo, debe ser siempre el evangelio glorioso de la gracia de Dios. Debe ser siempre la gracia de Dios. No estamos solos luchando contra nuestro adversario, que es Satanás, el ángel caído, sino estamos en esta lucha, y la lucha no es nuestra, la lucha es de nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina en todo aquel que cree, en donde el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Estamos en esta lucha y hoy veremos las razones a través de la mente de Dios, del conocer de Dios, de cómo Él ve esta lucha espiritual en la cual todo verdadero creyente en Cristo se encuentra. Segunda de Corintios 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sí lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Aquí está hablando Pablo en tercera persona. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. El contexto es revelación, es comprensión, es conocer de Dios. De tal forma y de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me voy a gloriar, sino en mis debilidades. Pablo llegó a comprender la naturaleza de la lucha espiritual en la cual todo creyente vive continuamente en Jesucristo. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces aquí vemos que había un porqué, había razones por las que sucedían estas cosas en la vida de Pablo, y suceden muchas cosas en nuestras vidas que no nos percatamos, que no tenemos discernimiento, porque no estamos poniendo nuestra mirada en las cosas celestiales. Porque los afanes de la tierra, de nuestro diario vivir, nos hacen distraernos de lo que en verdad es importante. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí Dios estaba aceptando a través del Espíritu Santo que era necesario para Pablo padecer estas luchas, estos enfrentamientos. Por tanto, dice Dios a través del apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, más bien en mis padecimientos, más bien en mis sufrimientos, más bien a través de los enseres de esta lucha espiritual, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo en esta presente dispensación de la gracia de Dios es el poder que nos da la revelación del conocimiento de su misterio. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. La connotación es ser fuerte en Cristo, en su gracia que me fortalece. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy.
Aquí está hablándole precisamente a los hermanos de Corinto. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque era necesario que los judíos vieran prodigios, señales y milagros para creer en Jesús el Mesías. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias de los judíos, sino que en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Y ya Pablo continúa en los siguientes capítulos acerca de su tercera visita, anunciando su tercera visita a las iglesias. Entonces, aquí en este pasaje aprendemos que hay una lucha espiritual en la cual nosotros en Cristo tenemos que aprender a padecer para la gloria del Señor, y en la cual Dios nos muestra y nos convence que en nuestras debilidades y padecimientos lo que necesitamos es gracia. Bástate mi gracia, versículo 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Vámonos a una escritura que nos enseña qué es el poder de Cristo en esta presente dispensación de la gracia. Y estamos en Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17. Romanos 1, del 16 al versículo 17. No sé si lo tengamos, ¿sí? Gracias. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a ir localizando, hermanos, un pasaje que se encuentra en Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al versículo 20. Y vamos a abrir nuestras guías de estudio que se nos enviaron el día de hoy. Damos gracias nuevamente a nuestro Señor Jesucristo por nuestros hermanos y hermanas que han sido añadidos al directorio de las guías de estudio cada viernes. Si tú, hermano o hermana, gustas recibir estas guías que son gratuitas, son un complemento a las emisiones en vivo, escríbenos a nuestro correo ginejuba@hotmail.com o visita nuestra página en el internet www.ginejuba.org y escríbenos y nosotros te incluiremos en el directorio. Recibirás cada día viernes al mediodía aproximadamente, tiempo de la Ciudad de México, las guías de estudio. Estamos abriendo las guías de estudio y pasamos a la página número 1. Voy a empezar a dar lectura a algunos pasajes aquí. Nuestra lucha no es contra carne y no es contra sangre, sino contra seres que son espirituales, que son malos, tienen maldad en su carácter, no van a cambiar. Su carácter fue fijado cuando se unieron al adversario en Isaías 14 y Ezequiel 28, cuando el adversario, que antes era Lucifer, después de su rebelión se llamó Satanás, y él, a través de sus múltiples contrataciones, persuadió y engañó y sigue en eso, engañando a miles de millones de ángeles, porque de cada 3 ángeles de Dios, uno es del adversario, se fue con él, su carácter ya es fijado, es de maldad y rebelión, y 2/3 partes siguen en Dios, siendo santos, escogidos y obedientes. Nuestra lucha espiritual no es contra carne y sangre, es contra estos seres espirituales de maldad que conocen a Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al mismo tiempo odian todo lo que Dios hace, todo lo que Dios, nuestro Padre Celestial, hace, planea, lo que es su voluntad, todo lo que el Espíritu Santo ama, está usando, está obrando, todo lo que nuestro Señor Jesucristo en gloria está protegiendo, está preservando, todo lo que Dios triuno hace. Los adversarios, que son los ángeles caídos y Satanás, atacan y hacen sus oposiciones y sus artimañas y maquinaciones contra los cristianos y todo lo que es de Dios. Ellos buscan su propia gloria. Lo que quieren es impedir la alabanza de la gloria de Dios. Lo que quieren es impedir que Dios desarrolle su propósito y su designio perfecto que Él planeó en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Mas sabemos que Dios es soberano y sabemos que Él permitió en la vida del apóstol Pablo esta situación, y Él lo hace para alabanza de la gloria de su nombre, para que tú y yo aprendamos varios principios en el Evangelio de la Gracia que nos van a ayudar a conocer
cuán ancho, cuán alto, cuán profundo y cuán largo es el amor de Dios para con nosotros. Estamos localizando Efesios capítulo 6 del 10 al 20. Vamos a darle gracias a Dios y leemos ese pasaje. Padre, te damos gracias en Cristo que nos fortalece, nuestro Redentor, nuestro Salvador. A ti la gloria, Señor Jesucristo. Y gracias, Padre Celestial, bondadoso y eterno. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú eres Dios, no hay otro como tú, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Y hoy simplemente te alabamos, Señor, y te damos gracias, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Te damos gracias porque no luchamos solos, sino en Cristo, para tu gloria. Y a ti siempre sea nuestra alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Efesios 6 del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Efesios 6 del 10 al 20. Ahora vamos a ir ubicando otro pasaje, 2 Corintios capítulo 10, del 1 en adelante. Hemos leído, dice el apóstol Pablo, y ahora, hermanos, en Cristo, busquemos nuestra fuerza en el Señor Jesucristo y en el poder irresistible. Ese poder irresistible está en el libro de Romanos. Voy a leer la escritura que citamos, mas no leímos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a enfatizar este versículo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Viviremos viendo las cosas que no se ven, creyendo aquellas cosas que no podemos tocar, que no podemos percatarnos con nuestros 5 sentidos, mas en el Espíritu las creemos y tenemos la convicción de ellas, porque Dios lo dice. El poder de Cristo es el Evangelio glorioso de la gracia de Dios. En esta dispensación podemos luchar en esta lucha espiritual únicamente si estamos en el Evangelio glorioso de la gracia de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque Pablo nos habla de ciertas armas, y las armas son espirituales, y las armas se nos otorgan a través del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso es imprescindible que entendamos, aceptemos y creamos el Evangelio glorioso de la gracia de Dios, porque si no, realmente nuestra lucha sí va a ser contra carne y sangre. Nos estaremos engañando creyendo que no luchamos, y la verdad es que el creyente cristiano lucha en Cristo porque nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Por eso, el Evangelio de la gracia nos capacita y nos enseña cuáles son esas fortalezas que Cristo en nosotros derriba. Dice el apóstol Pablo, protejámonos con toda la armadura que Dios nos ha dado para poder estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, como leímos, autoridad, dominio. Este mando, autoridad y dominio se traduce en regiones, en áreas reales en el reino espiritual,
que se sabe son limitantes para cada poder y para cada trono y señorío, como vamos a mencionar unas cuantas de ellas. En el libro de Daniel, por ejemplo, se menciona al rey de Persia, se menciona al rey de Grecia, y no está hablando acerca de seres humanos, sino fuerzas malignas espirituales del cielo que gobiernan esas regiones que se conocen en el mundo espiritual. Así que mantengámonos firmes, dice Dios, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estemos siempre listos para salir a anunciar el evangelio de gracia y paz. Sobre todo que nuestra fe sea el escudo que nos libra de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que protege nuestra mente, nuestra cabeza. Y que la palabra de Dios sea la palabra como una espada que les da al Espíritu Santo para poder discernir, separar, diferenciar, administrar, dispensar qué libros son para Israel y qué libros son para el cuerpo de Cristo. No dejemos de orar, roguemos y pidamos a Dios siempre, guiándonos en la voluntad del Espíritu, mantengámonos alertas sin desanimarnos y oremos por toda la familia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Muchos creyentes cristianos, en ignorancia y por falsas enseñanzas, oran por su comunidad, oran por sus pastores, oran por sus maestros, oran por su iglesia. Pero el cuerpo de Cristo no es eso. El cuerpo de Cristo está formado por todo creyente cristiano que ha sido hecho en Cristo una nueva criatura alrededor del mundo entero. Y ellos son nuestros verdaderos hermanos y nuestras verdaderas hermanas en Cristo. Ellos forman el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo alrededor del mundo entero. No una congregación, no un pastor, sino multitud de creyentes cristianos por los cuales debemos de orar. Y en una comunidad de creyentes cristianos podrás encontrar tal vez un par de verdaderos creyentes cristianos que han sido hechos en Cristo una nueva creación. No todos los que asisten, o todos los que participan, o todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Solo somos creyentes cristianos si el Espíritu Santo nos ha sellado en Cristo. Esa es la única manera de saber si estamos verdaderamente en Cristo. Si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos hechas en Él, pero por obra del Espíritu Santo. A través del único bautismo que existe verdaderamente en la palabra de Dios, para nosotros en esta dispensación de la gracia, que es el bautismo espiritual, que el Espíritu Santo realiza sobre aquel creyente, aquella creyente que ha creído en la obra redentora de Cristo Jesús, la sella en el Señor Jesucristo, la coloca en el cuerpo de Cristo, somos bautizados en la muerte de Cristo, como se dice en Romanos 6:3, y somos revestidos del Señor Jesucristo en gloria. Así que el hombre interior es el que forma como miembro el cuerpo de Cristo. Página 2 de nuestras guías de estudio, ya estamos ahora en este pasaje, 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, el amor de Cristo que nos constriñe, que nos motiva, a ser agradecidos, a vivir en apreciación, obediencia, mansedumbre, humildad y conocimiento. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Estoy en 2 Corintios 10, versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Pues aunque andamos en la carne, esto es muy, muy importante, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo nos da muchos principios dejando toda situación física, terrenal de nuestro diario vivir a Cristo, en dependencia de su voluntad. No en dependencia de nuestras capacidades, logros y esfuerzos y habilidades, sino en dependencia de la fe que tenemos en Él, confiar en que Él hará conforme a su divinidad en nosotros. Versículo 4. Porque las armas que se nos han dado de los cielos de Dios, versículo 4, 2 Corintios 10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno,
¿A qué fortaleza se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Se está refiriendo a las fortalezas que derriban, versículo 5, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocer de Dios. Enseñanzas, doctrinas falsas, otros evangelios, ritos, dogmas, tradiciones de hombres, estatutos, preceptos, mandamientos de hombres, religiosidad, intelectualismo, iglesismo, denominacionalismo. Todo lo que el hombre hace, creyendo que está siendo cristiano cuando lo hace, todo eso son las fortalezas que hay que derribar con las armas que no son carnales. Y estas armas, muchos creyentes cristianos viven en ignorancia, no saben cuáles son, no saben a qué se está refiriendo Dios, el Espíritu Santo, cuando nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios, pero el poder de Dios en esta presente dispensación de la gracia de Dios es el glorioso evangelio de la gracia de Dios. Las armas se derivan del evangelio glorioso de la gracia de Dios. Son poderosas en Dios porque transportan, son portadoras del poder de Dios para destruir fortalezas, para destruir argumentos, derribarlos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero la Biblia nos dice que ya no estamos bajo la ley. ¿Se acuerdan? Romanos 7:6. Ahora estamos bajo la gracia. ¿A qué ley en Cristo se está refiriendo este versículo? Se refiere precisamente, como dice Romanos 8, del 1 al 3, a la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, que es un sinónimo a vivir bajo la gracia de Dios. Entonces dice aquí, como Pablo, en 1 Corintios 14:37 dice, si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo escribo a través de las epístolas de Romanos hasta Filemón son los mandamientos actuales del Señor Jesucristo en gloria. A eso se está refiriendo este versículo. Y estando prontos, versículo 6, para castigar toda desobediencia. Entonces, aquí no estamos hablando acerca de una gracia barata y una gracia que nos da licencia para pecar y que nos permite ser pecaminosos, porque Dios ya perdonó todos nuestros pecados. Dios ya perdonó todos nuestros pecados. Mas eso no nos da licencia, al contrario. La protesta más grande que ha subido a los cielos es la que Dios dice en Romanos. Pecaremos para que la gran gracia abunde en ninguna manera, en ninguna forma. Versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta, sea completa, sea madura. Madura porque hay comprensión, hay conocimiento. Página 2 de nuestras guías de estudio, mientras localizamos Efesios 2 del 1 al 4. Nuestra lucha no es nuestra. Nuestra lucha espiritual en Cristo es del Señor Jesucristo cuando la entregamos y cuando nos rendimos agradecidamente a Él y en apreciación de su bondad y compasión. Porque Pablo dice 3 veces, le rogué a Dios con súplicas en oración que me quitara esta opresión y Él dijo, bástate Pablo, mi gracia. Y para llegar a esa actitud de corazón, se necesita doblegar nuestra voluntad rebelde y entregársela al Señor Jesucristo. De otra manera, sí estaremos luchando contra carne y sangre. Estaremos ignorando lo que Dios nos dice. Estamos en Efesios 2, del 1 al 4. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Nuestra lucha no es contra el prójimo, a quien el Señor Jesucristo ama estando
el prójimo, muerto en delitos y pecados, y por quien dio su vida en rescate de sus pecados, como tú y yo estuvimos en otro tiempo, antes de que la gracia de Dios nos alcanzara. Nuestra lucha no es contra nuestro prójimo. Nuestro prójimo, al igual que tú y yo, es amado por Dios aún estando muertos en delitos y pecados, porque dice la palabra, Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es cuestión que la gracia de Dios también llegue a alcanzarlos, también llegue a ser depositada la gracia del Señor, que es el tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y este prójimo vive haciendo la voluntad de la carne, vive como un hijo de maldad. Su naturaleza es de ira y de maldad y de desobediencia. Mas nuestra lucha no es contra el prójimo. Dice la palabra de Dios que debido a que tenemos el entendimiento entenebrecido, a veces creemos que estamos luchando contra nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo, nuestro tío, nuestro vecino, nuestro compañero en el trabajo. Mas hay otras fuerzas detrás de todo ello y sobre todo nuestra propia carnalidad, que muchas veces nos hace ser egoístas y por el egoísmo y la vanidad hacemos cosas que no debemos hacer. Dios, el Espíritu Santo nos dice, nada hagamos por contienda o por vanagloria, pero ahí estamos defendiendo a capa y espada el tener la razón, el decirle a los demás, decirle a nuestro compañero, ya ves, yo estuve bien y tú estás mal. Y esas actitudes son de la carne, es de Dios. No siempre defender nuestra humana, el tener la razón humanamente. Más bien, Dios dice, busca la paz, síguela, trata de estar en paz con todo mundo. ¿Por qué? Hasta donde te sea posible, porque eso agrada a Dios. No buscando rivalidades y contiendas, iras y disensiones, sino creando puentes de paz, porque hay un puente de gracia a través del cual hemos cruzado de estar en enemistad con Dios a estar en Jesucristo. Y ese puente es Cristo. Cuando extendió sus brazos en la cruz, Él hizo ese puente, esa conexión entre el hombre y Dios. ¿Cómo no vamos nosotros a hacer puentes de paz, puentes de gracia, para que Dios se exalte y no nuestra propia carnalidad y el que nosotros defendamos que tuvimos la razón? Estamos en 2 Corintios, capítulo 4, vamos a leer del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Vamos a ir ubicando Efesios capítulo 3 del 14 al 21 para ir comprendiendo cómo debemos entender esta lucha espiritual en nuestro amado Señor Jesucristo. Es decir, ¿qué es lo que Dios, nuestro Padre Celestial, nos dice, nos enseña acerca del luchar diario del creyente cristiano contra su propia carne, contra el adversario y contra lo que este mundo pueda ofrecernos? Este versículo que acabamos de leer en 2 Corintios 4:6, porque Dios ha ordenado, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. La victoria ya es nuestra en Cristo porque Dios así lo ordenó. Esta lucha espiritual en el Señor Jesucristo es del Señor Jesucristo. Él es el que pelea a través de nosotros contra las potestades, contra nuestra carne, contra el mundo.
Dice aquí, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Es Cristo quien resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esto es muy importante porque el contexto de nuestra lucha espiritual en nuestro amado Señor Jesucristo es que la luz de Cristo ilumine nuestro corazón. Él ha ordenado que de las tinieblas resplandezca la luz. La victoria es nuestra. La forma como podemos vencer todo trono, dominio, potestad, toda hueste de maldad, es en el creer en el Evangelio de la Gracia, conocer las promesas, verdades y doctrinas que son para nosotros en Cristo, porque Dios así lo dice. Es lo que hace que su gracia nos sea vasta, plena y suficiente en el amado Señor Jesucristo. Es en la comprensión, por revelación que Dios nos da, a través de confiar en la obra redentora de Cristo Jesús, conocemos el amor de Dios. La manera como las potestades del adversario son destruidas en nuestras vidas, son debilitadas en cuanto a toda duda, toda fortaleza, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, es a través del verdadero conocimiento de Dios en cuanto a conocer su amor, en cuanto a conocer lo que Él ha hecho por nosotros, en cuanto a conocer lo que Dios es para nosotros, lo que Cristo es para nosotros y lo que Él dice que somos en Él, nuestro destino. Porque Cristo ya humilló públicamente al adversario, Colosenses 2, 14 al 15 lo dice. Si el adversario y sus demonios hubieran comprendido y conocido el alcance de lo que se lograría en la cruz, dice 1 Corintios 2, nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Estamos en Efesios 3, versículo 14. Vamos a dar lectura del 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios, nuestro Padre Celestial, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Los cielos de Dios están a nuestro favor, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el poder de Dios en esta presente dispensación? El glorioso evangelio de la gracia. Romanos 1, 16 al 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos en el cuerpo de Cristo. Acuérdate, nuestras armas en Cristo no son carnales, no militamos según la carne, sino que son poderosas en Dios para derribar todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero Dios nos da la revelación de su Espíritu, la revelación de su misterio, y eso nos ayuda a comprender, a contrarrestar los ataques del enemigo. Llámese maquinaciones, lazos, tentaciones. Llámese fábulas, cuentos, errores, doctrinas de demonios. Nos da la capacidad de contrarrestar todo ello en abundancia, porque es Cristo viviendo en nosotros quien lo hace. Versículo 18, para que seáis plenamente capacitados de comprender con todos los santos en el cuerpo de Cristo cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, y de llegar a conocer el amor de Cristo. Ese es el punto. Nuestra lucha espiritual en nuestro amado Señor Jesucristo es en llegar a conocer el amor de Cristo. Por eso hay oposición, por eso hay argumentos, por eso hay fortalezas, por eso hay maquinaciones, lazos, tentaciones, errores, doctrina de demonio, que impiden al creyente cristiano, que le estorban en su conocer plenamente el amor de Cristo. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios es el glorioso evangelio de la gracia del Dios bendito. Y el poder de Dios actúa poderosamente en aquel que cree. Versículo 21. A Cristo nuestro Salvador sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay alabanza, aquí hay adoración, aquí hay contentamiento, aquí hay gratitud, hay apreciación, obediencia, humildad, entendimiento, conocimiento.
Todas nuestras armas en Cristo están dispuestas porque se nos da a través del Evangelio glorioso de la gracia de Dios. Por eso es imprescindible que tú y yo podamos aceptar, reconocer que Dios nos ha dado la revelación del Evangelio de la gracia predicado al cuerpo de Cristo a través de nuestro amado apóstol Pablo. Leemos en la página 2 de nuestras guías de estudio, vamos al último párrafo donde se habla acerca cómo entender nuestra lucha espiritual, comprendiendo cuán ancho es el amor de Dios para todos nosotros en Cristo. Cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo para todos nosotros. Página 3 de nuestras guías de estudio. El amor de Cristo es ancho en términos espirituales, porque con sus manos extendidas en la cruz, cubre no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que llegamos a creer en su obra redentora en la cruz, y se extiende en expansión divina a todo trono, a todo dominio, todo principado, toda potestad, toda familia en los cielos, que subsiste en él, a toda la creación que es visible e invisible, a la cual dará vida, libertad de la esclavitud de corrupción, y además dará gloria en Dios en las edades que vendrán. Esto lo leemos claramente en el libro de Colosenses capítulo 1, donde encontramos que Dios es Dios por sobre todas las cosas. Dice aquí en el versículo 15, Jesucristo es la cabeza, es la imagen del Dios que es invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles. Llámese tronos, familias, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que él reciba toda la gloria y toda la honra. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos de Dios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros, en el cuerpo de Cristo también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nuestra lucha no es contra el prójimo, que está en esta actitud, como nosotros estuvimos antes. Nuestra lucha es precisamente contra esas fuerzas malignas de maldad que están en las regiones celestes. Dice aquí en el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí se nos habla de toda la creación que está debajo de los cielos, se nos habla de toda familia que se nombra en todo el universo. Ese es el amor de Cristo, que ha abarcado todo lo que es visible e invisible. El amor de Cristo es largo. Cristo Jesús, a través de todas las dispensaciones, ha sido, es y será Señor de señores, Rey de reyes, soberano absoluto, desde el principio de los siglos en Dios y hasta el final en la eternidad en Dios. Por eso el amor de Cristo es largo, abarca todo el tiempo, tanto para el hombre como la eternidad para Dios, pasada y futura. El amor de Cristo es así porque así lo ha dispuesto Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, hermanos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. ¿Cuál es el amor de Cristo hacia Dios, nuestro Padre Celestial? Dice aquí, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre Celestial, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Por eso el amor de Cristo es largo, se extiende completamente a través de toda dispensación y el cumplimiento de las dispensaciones en Cristo. Dios es soberano. El amor de Cristo es alto, es sublime.
porque es Cristo por sobre todo poder, por sobre todo señorío, por sobre toda potestad, por sobre todo reino. Él es la plenitud en Dios, y Él lleva todas las cosas a su eterna plenitud en Él. Efesios capítulo 1, versículos 21 al 23. Sobre todo principado, por eso es alto, está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este presente siglo, sino también en el venidero, en las edades que vendrán. Somete todas las cosas bajo sus pies, por eso es alto el amor de Cristo, y lo da por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso el amor de Cristo es alto. El amor de Cristo también es profundo, no solo es ancho, largo, alto, sino es profundo, tiene profundidad, tiene trascendencia. Cristo Jesús se empobreció con nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos en Él bendición de Dios. Él descendió a las profundidades de la tierra. Él se encarnó. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria cual unigénito de Dios, lleno de gracia y de poder. El amor de Cristo es la bendición de Dios, que bajó desde los cielos a las profundidades de esta tierra, se ensució con nuestra carnalidad para que tú y yo vivamos en bendición para Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos enseña que Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos en Él bendición. Vamos a leer 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso el amor de Cristo es profundo, trasciende. Página 4 de nuestras guías de estudio. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ya que es un medio a través del cual su gracia se perfecciona en el creyente. Cuando podemos ver y recordar lo errado que estamos al dejarnos guiar por nuestra carne, que es contraria al Espíritu. Es un medio a través del cual nosotros podemos reconocer que únicamente siendo guiados por el Espíritu de Dios, podemos entonces vencer en esta lucha espiritual. En Romanos capítulo 8, el capítulo obviamente del vivir como hijos de Dios en esa predestinación que Cristo logró por nosotros en la cruz, se nos menciona en el versículo 14, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14, somos hijos de Dios. Nuestra lucha espiritual no es contra carne y sangre, porque Dios utiliza esta batalla espiritual, utiliza esta lucha espiritual para humillarnos, para que aprendamos a depender de Él y a confiar en el poder de su fuerza, y para que aprendamos a través del ejercicio constante, el fortalecernos en su evangelio, a través de la comprensión y profundidad en las doctrinas, promesas y verdades que son nuestras en el Señor amado Jesucristo. Para que recordemos lo que costó nuestra salvación, la sangre redentora de Cristo en la cruz, para que podamos profundizar, siempre voltear a la cruz y recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso Dios permite que nuestra lucha espiritual sea de esta manera, para que nos humillemos y para que recordemos el valor de la cruz, para que recordemos cómo es que fuimos perdonados. Estamos en el libro de Colosenses, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14. Colosenses 1, del 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso Dios permite la lucha espiritual en nuestras vidas, que no luchamos contra carne y sangre, porque es necesario que tú y yo recordemos el costo de nuestra libertad, el costo, el precio que se pagó para nuestra justificación. Lo que la sangre de Cristo logró, porque nos ha trasladado, dice el versículo 13, de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, porque hemos sido perdonados a través de su sangre derramada en la cruz. Estamos en 2 Corintios capítulo 4, vamos a leer un pasaje del 7 al 18.
Segunda de Corintios 4, del 7 al 18, donde se traduce el diario vivir en medio de esta lucha espiritual, donde se nos enseña cómo es verdaderamente el creyente cristiano y cómo vence verdaderamente el creyente cristiano, pero en el confiar y en el depender de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, cabeza de todo principado y de toda potestad. Él es Rey absoluto. Si estamos en el Rey, si estamos en Cristo, si estamos en el Señor de señores, Rey de reyes y Dios soberano, entonces estamos verdaderamente en el mejor lugar, en la mejor persona de todo el universo. Y todo es nuestro en Cristo para alabanza de la gloria de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Vamos a ir localizando Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Y nuevamente vamos a enfatizarlo, vamos a leerlo, porque es el contexto de todo este estudio, es la base de este estudio, nuestra lucha espiritual en nuestro amado Señor Jesucristo. Estoy en la página 5 de nuestros guías de estudio. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque es necesario que la imagen de Cristo sea formada en nuestros espíritus al levantarnos después de tropezar, al confiar cuando ya no hay esperanza, como acabamos de leer, y a veces en contra de toda esperanza, como se dice en Romanos 4, al depender nuevamente en Él, al sabernos perdidos y derrotados cuando nuestra carne, guiada por nuestra naturaleza de pecado, nos grita y se burla de nosotros avergonzándonos, haciéndonos perder el ánimo, la alegría, el gozo, la esperanza divinas. Mas hay algo que permanece firme, confiado, inmutable, permanente en nuestro hombre interior, estable dentro de nosotros. Y eso que permanece así es Cristo, la esperanza de gloria. Es necesario esta lucha espiritual, hacerla, pelearla, vivirla, pero en Cristo, nuestra esperanza de gloria. Nuestra lucha espiritual no es contra carne y sangre, porque es imprescindible que nos sintamos a veces derrotados, mas no destruidos, como no teniendo ni valiendo nada, mas en Él poseyéndolo todo, como avergonzados al vernos perdidos y nuevamente en esclavitud, mas siendo renovados en la comprensión de quiénes hemos sido hechos en Él, por Él y para Él, sabiendo que solo valemos teniéndolo a Jesucristo, y que sin Jesucristo volvemos a ser tan carnales y tan miserables como desde un principio cuando Cristo nos miró y alcanzó en su gracia, y que sin Él, si Él no se hubiera acercado a nosotros, aún seguiríamos en esa misma situación, como se dice en Efesios capítulo 2 del 11 al 12. Perdidos, dejados a nuestra suerte, sin Dios, sin propósito, sin esperanza en este mundo, alejados de las promesas que Dios dio a su pueblo Israel, completamente dejados a nuestra propia suerte.
Pero en Cristo Él nos ha hecho cercanos a Dios. Su gracia nos ha hecho en Él nuevas criaturas. Y es necesario que a veces, repito, nos sintamos como derribados, pero nunca estaremos destruidos. Estamos leyendo ya la escritura que citamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Bien, estamos ya en la última hoja de nuestras guías de estudio, página número 6. Vamos a continuación a leer el primer párrafo que viene aquí y haremos una pausa. Nos enfocaremos en conocer cuáles verdaderamente son nuestras armas que no son carnales. Página 6 de nuestras guías de estudio. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque solo en el Señor Jesucristo somos más que vencedores, solo estando en Él, permaneciendo en Él. Y su gracia se perfecciona en nuestra debilidad y en nuestra flaqueza, en nuestros errores y en nuestras actitudes carnales, siempre y cuando nos rindamos a su soberanía, reconociéndole y adorándole como nuestro único Señor y Salvador, cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Entonces y solo entonces somos vencedores en Él, vencedores para su gloria y partícipes de sus promesas, sus verdades y sus doctrinas, al sabernos bendecidos y eternamente agradecidos gracias a lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz y su obra redentora. Eso es confiar y depender en Cristo Jesús y ya no en nosotros, ni en nuestras capacidades, ni en andar haciendo o diciendo cosas como si nosotros tuviéramos el poder y la capacidad para vivir esta lucha espiritual. No la tenemos. Cristo en nosotros la tiene. Estamos en Filipenses. La primera arma espiritual que Dios nos revela en el Evangelio de la gracia de Dios, que es bendito en Jesucristo, es precisamente en el enfoque que tenemos en cuanto a lo que hacemos, a lo que creemos, a lo que vivimos, cómo nos conducimos en el diario vivir de la vida cristiana. ¿Y qué es lo que pensamos? ¿En qué está enfocado nuestros pensamientos? Esa es la primera arma que no es carnal y que es precisamente espiritual. Estamos en Filipenses 4 del 8 al 9. No sé si podamos dar lectura. Filipenses 4 del 8 al 9. ¿Cuáles son las armas que se nos da en el Evangelio de la Gracia para militar no en la carne, mas sí en Jesucristo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí se habla precisamente de lo que pensamos, precisamente de lo que hacemos, de lo que creemos, de cómo nos comportamos, de lo que hablamos.
porque precisamente Dios nos enseña que aquello en lo que debemos pensar debe de ser en lo que es verdadero. Aquello en lo que debemos pensar debe de ser aquello que es honesto. En lo que debemos pensar es en la justicia de Dios, en la pureza de Dios, en la amabilidad de Dios y bondad al alcanzarnos en su gracia, en su buen nombre, en la virtud que Él tiene, en cómo Él es digno de alabanza. En eso debemos estar pensando. Nuestra mente debe estar enfocada en las doctrinas de Dios, en las promesas de Dios, en las verdades que son nuestras en Dios. De esa manera Dios guardará nuestro pensar y nuestro corazón. Además, debemos estar imitando lo que Dios nos enseña en su palabra de cómo fue la vida del apóstol Pablo y sus colaboradores. Porque Dios dice en su palabra, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo del Señor Jesucristo. Vamos a ir a otra escritura que nos enseña de las muchas que podemos ir analizando y profundizando en ellas, acerca de nuestras armas que no son carnales, sino poderosas en Dios. 1 Corintios 14:40. Entonces, la primera que estamos viendo, o una de las primeras que podemos entender, es ¿qué pensamos? ¿En qué mantenemos nuestra mente ocupada? Debemos, repito, mantenerla en las promesas, verdades y doctrinas que son nuestras en Cristo. Y en imitar las actitudes, la forma de vivir, lo que aprendemos de cómo Dios nos enseña fue la vida del apóstol Pablo y sus colaboradores. Y hay muchos pasajes donde nos enseña cómo Él sufrió, cómo Él padeció por Jesucristo, donde Él dice que todo lo que Él consideraba como ganancia lo consideró ahora como pérdida por amor al Señor Jesucristo, cómo Él se enfocó en predicar a Cristo y a este crucificado, y cómo Él vivió y dijo, jamás me suceda gloriarme, mas en la cruz de Cristo. Cómo Él vivió para que la cruz de Cristo no fuera avergonzada, no fuera vituperada, no fuera ensuciada con algunas actitudes que Él tuviera, como por ejemplo Él dijo, el pastor, el que es colaborador, puede vivir del evangelio, mas yo decido junto con mis colaboradores no vivir de esa manera, sino trabajar con mis propias manos para que la cruz de Cristo no sea afrentada. Otro principio que encontramos en el glorioso evangelio de la gracia, que es una arma poderosa para el creyente cristiano, es vivir ordenada y decentemente. Esto echa fuera la pereza, el ocio. El creyente cristiano debe ser un creyente cristiano trabajador, que no vive en ocio, que no pierde el tiempo, que no se entretiene en las entretenciones y diversiones propias de una persona carnal, que no le apasiona las cosas del mundo, que no actúa como cualquier otra persona. Es más, la gente ni siquiera cree que es cristiano porque le apasiona esto, le apasiona lo otro, como cualquier persona de este mundo. Nosotros no somos de este mundo ya, no vivimos como este mundo, no nos apasionan las cosas que apasionan al mundo. Nos apasiona Cristo, nos apasiona los cielos de Dios, las verdades y doctrinas del Señor Jesucristo. La vida que vivimos debe ser diferente en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ha sido hecho en nosotros un espíritu. El que se une al Señor Jesucristo, un espíritu es con Él. Así que si tu corazón se apasiona por todo lo que este mundo ofrece, pues estás realmente no viviendo en orden ni con decencia. 1 Corintios 14:40, ¿qué nos dice? Pero hágase todo decentemente y con orden. Todas las cosas en las cuales nosotros tenemos injerencia y accionar en ellas, debemos, para el Señor Jesucristo, vivirlas en orden, porque el universo entero está siendo ordenado para Cristo. Nosotros debemos usar ese principio maravilloso de Dios para ordenar todas las cosas hacia Cristo, incluyendo en las que nosotros tenemos injerencia y accionar. De esa manera, la pereza y el ocio no tendrán lugar en nuestras vidas. El apasionarnos por las cosas efímeras y materiales y finitas de este mundo y de las entretenciones de este mundo no son para el creyente cristiano. 1 Corintios 1, versículo 26 es otra escritura que nos ayuda a entender cómo debemos vivir
cómo debemos pelear en esta batalla, en esta lucha espiritual. 1 Corintios 1 del 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Debemos vivir precisamente utilizando nuestra vocación. Esa es una arma poderosa que Cristo nos da, haciendo nuestra vocación segura en el Señor Jesucristo, honrando el ministerio que Cristo nos ha dado a todos. Pablo dice, yo soy apóstol, a vosotros gentiles honro mi llamado, honro mi ministerio, Romanos 11:13. Y en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Son armas poderosas en Dios, el vivir como es digno del Evangelio, el comprender que se nos ha dado tanto el creer como el padecer, versículo 29, porque a vosotros en el cuerpo de Cristo os es concedido, a causa de Cristo, para el nombre de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo la mente de Cristo. Filipenses 2, versículo 5. Estas son las armas que Dios nos da para poder pelear en esta lucha espiritual que tenemos en nuestro diario vivir. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13, viviendo alerta ante las tentaciones, alerta ante las maquinaciones, alerta ante los lazos, las trampas del adversario, no en ignorancia, no creyendo fábulas y errores y doctrinas de demonios que polulan en la mayoría de la cristiandad actual tradicional evangélica, por estratagema de hombres, sino discerniendo con buen juicio y sentido común, no en ingenuidad, viendo el trasfondo de las cosas, no haciendo cosas buenas que parezcan malas. Porque Dios nos dice que Él nos dará junto con la tentación, 1 Corintios 10:13, la salida. Debemos estar en este sentir, en esta comprensión en Cristo para pelear en esta lucha espiritual. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Estas son las armas con las que Dios nos capacita en el Evangelio de la gracia de Dios, bendito en Jesucristo, como la que está en 2 Corintios 2:11, para que el adversario no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos vivir en ignorancia, ser ingenuos, sino ser veraces, alertas ante cualquier tentación, ante, repito, cualquier maquinación, cualquier lazo, trampa del adversario, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Segunda de Timoteo 2, versículo 14 y 15. Otra arma que no es carnal y que se nos da para militar no en la carne sino en el espíritu, es la de poder discernir, separar, administrar, dispensar la palabra de verdad, para presentarnos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque sabemos las dispensaciones. ¿Quién nos enseña las dispensaciones? El apóstol Pablo. En Efesios capítulo 2 nos habla de 3 dispensaciones que abarcan los 66 libros de la Biblia y en la cual actualmente estamos. Nos dice en Efesios 2 del 13 al 18 y se mencionan los libros de Romanos hasta Filemón como la base doctrinal para el cuerpo de Cristo. Estos son los libros que como doctrina nos pertenecen en la actual dispensación de la gracia.
Vamos a leer entonces 2 de Timoteo 2 del 14 al 15. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usan bien la palabra de verdad, que trazan bien la palabra de verdad, que separan, saben qué libros le hablan a Israel, al pueblo judío en la antigüedad y en el futuro, y cuáles nos hablan actualmente a nosotros. Saben trazar la palabra de verdad y reconocer la autoridad apostólica, ministerial y bíblica que tiene el apóstol Pablo para nosotros en el cuerpo de Cristo. Que nos consideramos evangélicos porque creemos en el Evangelio, pero ¿cuál Evangelio? El Evangelio glorioso de la gracia de Dios, como está estipulado en Hechos 20:24. Ese es el Evangelio que predicamos y que sostenemos como baluarte y columnas de la verdad, que se menciona en 1 Timoteo 3, versículo 15 al 16, que es la verdadera tarea, responsabilidad y privilegio de la Iglesia, el cuerpo de Cristo en la actual dispensación de la gracia. También debemos recordar en esta lucha espiritual una de las verdades que nos enseña el Evangelio de la Gracia, que precisamente se nos enseña en 1 Corintios 2. Vamos a ir a 1 Corintios 2 y luego vamos a retroceder al libro de Génesis. 1 de Corintios capítulo 2. Sí. Estamos en el versículo 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El adversario, las huestes de maldad, las potestades del adversario, del enemigo, no conocen y no podrán comprender, no entienden la gracia. Pero sí entienden la carne y sí entienden la ley. Esto quiere decir lo siguiente: si nos vamos a Génesis capítulo 3, vamos a entender cómo fueron tentados nuestros padres. Y el adversario sigue en la misma tonalidad porque no entiende y no comprende la gracia de Jesucristo. Si lo hubiera entendido, dice la palabra, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Pero nosotros tenemos la mente del Señor Jesucristo. Nosotros podemos entender. Mas esta lucha espiritual ataca y atrae a nuestra carne. Recordemos cómo nuestros padres Adán y Eva en su carne perecieron en la tentación. Estoy en Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dudas, argumentos, fortalezas que se levantan en altivez contra el conocer de Dios, ¿no es cierto? Versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Mas la Biblia nos enseña que el Evangelio glorioso de la gracia del Dios bendito en Jesucristo es luz para nosotros que ilumina nuestro conocer de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pensó, codició, consideró. Se entretuvo en sus pensamientos en abrazar fábulas y doctrinas de demonios que se levantan en contra de las verdades plasmadas en el Evangelio de la Gracia, que es luz para nosotros en la faz de Jesucristo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hoy en día polulan predicadores alrededor del mundo entero diciéndote formas en las cuales tú puedes vencer por ti mismo al adversario y que tienes que hablar estas cosas y tienes que tomar esas actitudes y hacer estas obras para vencer. Quien vence en nosotros al adversario es Cristo a través de su gracia que nos perfecciona en él.
Nosotros vencemos en Cristo cuando abrazamos y creemos las verdades y el conocimiento verdadero de su verdad, que, repito, nos ilumina en la faz del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice aquí, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mas en Gálatas 3, si podemos ir buscando versículos 24 al 29, encontramos que el creyente cristiano, a través del bautismo que el Espíritu Santo nos hace en la muerte de Cristo, no en un rito de agua, que es para los judíos nada más, no es para el creyente cristiano bautizarse en agua. Eso es algo que va en contra del conocer de Cristo, porque hace que la obra redentora de Cristo Jesús sea insuficiente, porque tienes que añadirle una obra, tienes que bautizarte en agua, hermano, para que públicamente demuestre. Todas esas son ideas y fábulas de hombres y doctrinas y estratagemas de demonios que van en contra de la obra que Cristo realizó en la cruz por ti y por mí. Nosotros no debemos ser hallados en Cristo desnudos, sino vestidos y revestidos de Cristo. Gálatas capítulo 3 del 24 al 29. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ser encontrados vestidos de la justicia que es de Cristo, no la justicia que se trabaja a través de las doctrinas, los ritos, los estatutos, preceptos, ordenanzas de hombres para hombres, las ideas filosóficas, intelectuales, humanistas, con un toque bíblico para que puedan ser aceptadas en tu corazón. Aquí estamos hablando de la verdad neta, plena, suficiente, clara, de lo que es vivir en el Señor Jesucristo y cómo Él vence en nosotros, en esta lucha espiritual y nos hace ser vencedores para Él. Bien, vamos a la última hoja de nuestras guías de estudio, vamos a ir terminando. Estamos leyendo precisamente el tema de hoy, que es nuestra lucha espiritual en Cristo. 3 pasajes mencionamos al inicio de este estudio, Hechos capítulo 9, 22 y 26. Donde Dios, vámonos a ir a Hechos capítulo 26, Hechos 26, donde Dios precisamente, hablándole al apóstol Pablo, lo humilla y le hace reconocer que en esta lucha espiritual, que no es contra carne y sangre, es necesario que tú y yo también reconozcamos nuestra dependencia de Dios y lleguemos al punto de estar prestos y dispuestos para Él, poder repetir en nuestro corazón, porque lo creemos en Cristo: heme aquí, Señor Jesucristo, ¿qué quieres que haga? Y por eso es necesario esta lucha espiritual. Hechos capítulo 26, vamos a leer desde el versículo 16, no sé si podamos leer, hasta el versículo 19. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es de Cristo, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Última escritura en este tema que hemos visto el día de hoy, nuestra lucha espiritual en nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. ¿Cómo debemos entender nuestra lucha espiritual en nuestro amado Señor Jesucristo? Debemos entenderla en la ubicación que Cristo nos da. Estamos en Él. Y si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Dice Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Porque el conocer
lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo que es el amor de Cristo, es la arma más poderosa que Dios nos da en el Evangelio glorioso de la gracia, en esta lucha espiritual, donde nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar toda fortaleza y argumento que se levante en contra del conocer de Dios. Colosenses capítulo 3 del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. Dice Pablo, hagamos morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno en Cristo. Padre, gracias en Cristo por tu bondadosa misericordia, gracia y paz que nos has dado en Jesucristo nuestro Señor a través del sellar de tu Espíritu Santo, para llegar a conocer cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo es el amor de Dios para con todos nosotros, y cuál la inmensa riqueza de nuestra herencia en ti, Padre eterno. Gracias porque nos has capacitado plenamente en Jesucristo, y en Él estamos completos, para alabanza de la gloria de tu nombre. En Cristo, amén.